El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará su siervo, lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. ¿Cuántos hijos del rey hay acá? Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la casa y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de los pies. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, que nos regalas hoy, Señor. Que seas tú, Señor amado Jesús, hablando a nuestro corazón, Señor. Necesitamos de esa palabra tuya, Padre, porque tu palabra, Señor, es la que vivifica, Señor, es la que fortalece, la que nos levanta, Señor amado. Es tu palabra, Señor Padre Santo, la que sana, la que libera, la que restaura, la que restituye, bendito Dios. Y en el nombre de Jesús, Padre Santo, ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y que no sean palabras mías, Señor Padre Santo, que salgan de mi boca, sino palabras tuyas, Señor amado Jesús. Padre Santo, porque eres tú quien sabes y conoces qué necesidad tenemos cada uno en esta mañana, Señor. Amén y amén. Vemos la historia aquí de un personaje de Mefiboset, que fue ¿qué? Lisiado de los pies, ¿verdad? Una historia muy triste, ¿verdad? Una historia muy triste para un padre de familia, que le sucedió una situación de estas. Y tal vez muchos hemos pasado por esas situaciones. Y me impacta mucho al rey David cuando hace una pregunta: ¿ha quedado alguien o alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? El rey David siempre es tipo de Cristo, ¿verdad? Mefiboset, vamos a ponerlo tipo de la iglesia. ¿Bien? Y vamos a hallarnos en este mensaje, porque este mensaje me regaló varias cositas. Vamos a desarrollarlo uno por uno. Entonces veía que el rey David le hace esa pregunta a Siba. ¿Quién era Siba? Siba era el siervo de Saúl, ¿verdad? Era siervo de Saúl, y el rey David le hace esa pregunta y él le dice: sí, ha quedado uno.
Ha quedado uno, pero está en Lodebar. Está en Lodebar. Entonces vamos a mirar aquí algunas cosas. ¿Quién? Vamos a ir al mismo capítulo. No se van a perder de 2 de Samuel 9, pero vamos a ir al capítulo 4, versículo 4. Vamos a ver quién era Mefibosé en sí. Dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jericel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Entonces, ¿quién era Mefiboset? Era el hijo de Jonatán, nieto del rey Saúl. Resulta que en los tiempos de los reyes, en la época de los reyes, cuando un rey subía a su trono, ese rey tenía todo el poder de destruir toda la descendencia, toda la dinastía de ese rey anterior. ¿Por qué la destruía? Para que no hubiera el peligro de que uno de ellos destronara a ese rey. Y resulta que estando la nodriza cuidando a Mefiboset, le llega una triste noticia, que Saúl, su abuelo, y Jonatán, su padre, habían muerto en batalla, en guerra. Lógico, esta mujer, conociendo ya lo que sucedía en estos casos, toma al niño apresuradamente y sale huyendo, con tan grande desgracia que el niño se le cayó y quedó lisiado totalmente para su vida. Pero algo que me impacta de esta historia, mirando al rey David, es que en él no había tal vez esa intención de matar a Mefiboset. No había esa intención. Pero la nodriza, como era la que lo cuidaba, pues ella salió huyendo. Y muchas veces, eso también nos enseña a nosotros que hacer las cosas apresuradamente tienen una consecuencia más adelante, ¿verdad? Hay una consecuencia cuando nosotros nos apresuramos y no buscamos la voluntad de Dios. Mefiboset era un muchacho que todo lo tenía en su casa, porque pertenecía a la casa real, ¿verdad? La historia nos muestra. Si era nieto del rey y era padre de Jonatán, era un muchacho que tenía todo en su casa. Tenía bienes, riquezas, comodidad, ¿verdad? Pero desgraciadamente, de un momento a otro, lo perdió todo. Lo perdió todo, totalmente. Y vemos en la vida de David, como les digo, en él no había esa intención de vengarse del rey Saúl. ¿Por qué tomo esta parte de que no tenía intención de vengarse? Porque si nosotros miramos, David fue un hombre muy perseguido, ¿verdad? Por el rey Saúl. Y muchas veces Saúl tuvo a David para matarlo. Igualmente David tuvo mucha oportunidad, ¿verdad?, de matar al Saúl. Pero algo que David tenía era que le clamaba a Dios que no le fuera a permitir tocar al ungido de Jehová. Y por eso David nunca tocó la vida de Saúl. Pero más allá de esto, había algo más, otra cosa más importante, era que entre David y Jonatán había un ¿qué? Había un pacto que ellos habían hecho. Un par de amigos inseparables. Inseparables, que hasta llegaron a hacer un pacto. Y cuando vemos la vida, vemos ese momento de que la nodriza huye con el niño. No era porque David lo iba a matar, no era porque lo iba a asesinar, no.
Allí vemos la misericordia de David para con Mefiboset. Igual, vemos hoy en día cuán grande misericordia ha tenido Dios para con cada uno de nosotros. Si tú estás en esta mañana, en este lugar, es porque a Dios le plació. A Dios le plació que estemos aquí en este lugar. A Dios le plació. Fue tan grande su misericordia que nos dio la oportunidad de podernos levantar en esta mañana. ¿Y cuánto le dan gracias a Dios por eso? Es algo importante. El hecho de que yo abra mis ojos ya es una misericordia de Dios. Porque es que Él lo dice, que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y si nosotros estamos aquí y hemos hecho lo que hemos hecho es por la misericordia de Dios. Sin la misericordia de Dios nada podemos hacer. Entonces, como vemos, no hubo ese sentimiento de venganza en el corazón de David. Entonces me llama a mirar algunas cosas sobre la venganza. La Biblia es muy clara, ¿verdad? Cuando dice en Romanos 12, 19 dice, no os venguéis, dice, vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La pregunta de esta mañana es, ¿en algún momento hemos albergado alguna forma de venganza contra alguien? Porque nos han herido, nos han maltratado o nos han dicho en el pasado. Hemos tenido de pronto allí cosas en nuestro corazón que estemos maquinando. ¿Me voy a vengar por eso que me hicieron? Con eso no me voy a quedar. Algunas personas dicen, la venganza es dulce, ¿verdad? Pero si vamos a mirar más adelante, la venganza en sí es amarga. La venganza más adelante trae consecuencias. Por eso es que Dios, el apóstol Pablo aquí a través de la palabra en Romanos 12, 19 dice, no os vengáis vosotros mismos. ¿Y por qué será que Dios dice, no se vengan ustedes? Porque es que la venganza de nosotros es malvada. Mientras que la venganza de Dios, no, la venganza de Dios es santa, porque Él sabe hacer las cosas, Él sabe cómo las puede hacer, Él sabe cómo vengarse de nosotros, sabe cómo vengarse del enemigo, ¿verdad? Mientras que nosotros no, nosotros siempre tendemos a destruir con la venganza. Y me lleva a mirar una situación que pasó en Génesis 34, 1, miremos. Génesis 34, 1, del 1 al 7, vamos a mirar un ejemplo de las consecuencias de la venganza. Dice así, salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob a ver a las hijas del país. Y vio Siquén, hijo de Amor, Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se pegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquén a Amor su padre diciendo, tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Amor, padre de Siquén, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Si seguimos leyendo el capítulo entero, les dejo de tarea para que continúen leyendo. Pero vamos a ver una respuesta en el último versículo. ¿Qué pasó allí? La historia nos lo está contando. Siquem toma a Dina,
La violó. Los hermanos no estaban. El papá no hizo nada. Jacob no hizo nada. Hasta que vinieron los hermanos. Los hermanos sí vinieron ya con un corazón dispuesto a tomar venganza de la violación de su hermana. Lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero la pregunta que yo me hacía, o que yo veía, la respuesta que yo veía en esto era: ¿estos muchachos lograron algo con esa venganza que tomaron con Siquén? Porque si seguimos leyendo el texto bíblico, ahí vemos que estos muchachos tomaron a Siquén, tomaron a sus padres y aún varones del pueblo los mataron. O sea, se desquitaron, se vengaron de la violación de su hermana. Y en el versículo 30 de este mismo capítulo encontramos aquí la respuesta, o sea, las consecuencias que trajo esa venganza que fue, dice: entonces dijo Jacob a Simeón y a Levi, que son los hermanos de Dina, ¿verdad? Dice: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo, el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me matarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? ¿Qué hicieron ellos? Se vengaron, ¿verdad? Ellos se vengaron allí. Hicieron una matanza tremenda. Pero miren las consecuencias que vino para su familia. Es que cuando nosotros tomamos la justicia por nuestros propios medios, cuando nosotros mismos nos vengamos, las consecuencias no solamente nos afectan a nosotros, afectan todo nuestro entorno familiar, afectan cada área de nuestras vidas. Por eso es que el Señor, a través de Pablo, nos incita: no os venguéis vosotros mismos. En Proverbios 20:22, miremoslo. Proverbios 20:22, encontramos allí un pasaje. Quien lo tenga, dice así: no digas yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. Espera en Dios. Cuando alguien te lastime, cuando alguien te hiera, espera en Dios. Ponga esas situaciones en manos del Señor, que Él es quien hace justicia. No te vengues, porque pagamos caro el que nosotros mismos nos venguemos. Déjale todo en manos de Dios, que Él tiene cuidado. Él dice en su palabra que nunca nos dejará, que Él es nuestro guerrero, que Él es quien pelea por nosotros la buena batalla. Dice la palabra, ¿verdad? Entonces, depositemos nuestra confianza en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Algunas personas piensan que vengándose van a aliviar el dolor del sufrimiento, pero mentiras. Dios nos dice: ningún tipo de venganza logrará curar un corazón herido. Ningún tipo de venganza. ¿Sabe quién sana los corazones heridos? Jesucristo. Y Él está en este lugar. Yo no sé cómo viene tu corazón esta mañana, pero ponga tu corazón en manos del Señor. Y Él es quien venda las heridas. Él es quien sana el corazón. Él es quien restaura el corazón. Amén. Porque para eso vino, dice la palabra, apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para darnos vida y vida en abundancia. Primero que todo vino a destruir las obras del diablo. Y todo lo que muchas veces destruye nuestro corazón es obra del enemigo. Pero Jesús vino a eso, a desechar las obras del diablo y a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Entonces vemos aquí la historia, seguimos mirando la historia de Mefiboset. Vamos nuevamente a 2 de Samuel, capítulo 9. No se van a perder de ahí. Seguimos allí. 2 de Samuel. Huye la nodriza con
Mefiboset hacia un lugar que se llama, ¿qué? ¿Lo nombramos? ¿Lo leímos? Lodebar. Lodebar. Y me puse la tarea a averiguar qué quiere decir Lodebar. ¿Qué quiere? ¿Qué significa Lodebar? ¿Sí? Y encontraba allí que Lodebar significa tierra árida, significa desierto, soledad, donde no crece el pasto, ni produce fruto la tierra. Dice, es un lugar inhóspito donde se refugiaban los endeudados, los despojados, los perseguidos, los abusados, los golpeados por la vida, que en algún momento cayeron, como le pasó a Mefiboset. Mira el significado de Lodebar. Y tal vez nosotros antes de conocer de Cristo, tal vez estábamos en Lodebar. Nos encontrábamos en Lodebar. Pero gloria a Dios que envió a Jesucristo a sacarnos, a rescatarnos de Lodebar. Pero a veces nosotros como cristianos, a veces queremos seguir en Lodebar. Y eso es lo que el Señor nos quiere hablar esta mañana. Quiero que ponga la mirada. Vamos a compartir la cena en esta mañana. Y Dios lo que quiere a través de este mensaje es darnos la salida de Lodebar. Él no quiere que nosotros sigamos permaneciendo en Lodebar. Él no quiere pues que nosotros sigamos allí en ese desierto. Pero nos ha pasado momentos, ¿verdad? Que nos sentimos en un desierto, que no sabemos para dónde coger, no sabemos qué hacer. La pregunta es, si cuando estamos en ese desierto, ¿a quién acudimos? ¿A dónde vamos? ¿A quién clamamos? Si Dios dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. ¿Verdad? Es que al igual que Lodebar, hemos tenido caídas difíciles en la vida. Como cristianos las hemos tenido, yo las he tenido. Yo creo que cada uno hemos tenido dificultades, ¿verdad? Pero muchas veces en vez de buscar, de confiar, de poner esta situación en manos del Señor, empezamos a buscar otras cosas. Y Dios quiere es que depositemos esa confianza en Él, que pongamos ese problema en Él. Y quizás como Mefiboset, hemos tenido caídas en nuestra vida, nos han lastimado, ¿verdad? Y no hemos vuelto a caminar igual como caminábamos. Tal vez recibimos al Señor con ese fuego, con ese amor, y llegó el momento que nos apagamos. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Alguien nos maltrató? ¿En nuestra casa? ¿En el trabajo? ¿En el estudio? ¿En la iglesia? ¿Será que alguien nos lastimó? Yo te animo hoy que si eso pasó en algún momento de tu vida, te levantes, que te levantes. Porque si venimos a ese lugar o si venimos a Dios, no venimos tras el hombre, venimos tras el Señor. Porque cuando nosotros venimos poniendo la mirada en el hombre, fallamos, porque somos imperfectos, ¿verdad? Nosotros no vamos a encontrar pastores perfectos, no vamos a encontrar esposo o esposa o cónyuges perfectos, hijos perfectos, líderes perfectos, nunca los vamos a encontrar. Nunca. Y cuando yo vengo al Señor y tal vez pongo la mirada en el hombre, tarde que temprano, ese líder, ese esposo, esa esposa, ese hijo, ese hermano, ese compañero, ese amigo, me va a defraudar. ¿Por qué? Porque he puesto la mirada en Él. Pero cuando tú pones la mirada, la confianza en el Señor, Él no te va a fallar. Él nunca te va a fallar. Porque Él es fiel en lo que ha prometido. Y Él dice que nunca te va a dejar.
nunca te va a dejar avergonzado. Amén. Igual que Mefibosé, pasó. Tal vez a nosotros no nos han quebrado los pies, pero nos han quebrado de pronto los sueños, ¿verdad? Las metas, esos proyectos que teníamos algún día. Algún día destrozaron nuestro corazón, ¿verdad? Pero tenemos un Dios que es grande, que es poderoso y que se compadece de nuestras debilidades. Y Él sabe por dónde estamos pasando. Él sabe nuestras debilidades. Si nosotros miramos, dice el capítulo, dice la Biblia, dice que Mefibosé dijo, ¿quién soy yo? Para que el rey se fije en mí, soy un perro muerto. Mira, hasta dónde llegó Mefibosé, después de ser un hijo del rey, donde todo lo tenía, de sentirse como un perro muerto. ¿Y eso de qué nos habla? Muchas veces de la autoestima, totalmente destruida en nuestras vidas. Es que muchas veces esas caídas traen eso, traen esas situaciones. Ahora, la pregunta es, ¿dónde fue la primera caída? ¿Dónde fue la primera caída? En el Edén, ¿cierto? En el Edén, en el paraíso. La primera caída que tuvo allí. Es que Satanás y el pecado, cuando le damos lugar al enemigo, él se encarga, él tiene el derecho muchas veces, porque es que muchas veces cuando le abrimos las puertas al enemigo, le damos un derecho de destruir nuestra vida, de destruir nuestra relación con Dios, de destruir ese privilegio que teníamos o que tenemos de vivir en el palacio, de ir a la mesa del rey. Y es que hoy vemos una mesa acá y Dios quiere que participes de esa mesa. Pero hay algo muy importante esta mañana, es que tenemos que salir de lo de bar. Tenemos que salir para participar. Y yo quiero que mires esa mesa, pero no la mires con tus ojos naturales. Mírala con los ojos de Dios. Y si no los tienes, pídale al Señor que te dé sus ojos. Señor, dame ojos espirituales para mirar como tú miras. Porque es que nosotros muchas veces con nuestras miradas matamos, ofendemos, herimos, ¿verdad? Con nuestras miradas destruimos. Es importante que en el clamor que cada uno le hagamos a Dios, pidámosle, Señor, dame, Señor, ojos espirituales para mirar como tú miras a mi prójimo. Dame un corazón conforme al tuyo, Señor, para poder amar a mi prójimo como tú lo miras. Porque a veces nosotros decimos amar a nuestro prójimo. Pero la pregunta es, ¿cómo lo amas? ¿Todavía lo amamos con corazones de carne? Él dice que Él cambia nuestro corazón de carne por corazones de piedra, por corazones de carne. Tenemos que clamarle eso a Dios. Porque el segundo mandamiento, ¿qué es lo que dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primero dice que amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Dice y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la pregunta es, ¿cómo amamos a nuestro prójimo? A veces nosotros mismos no nos amamos. Cuando nosotros nos despreciamos, ¿nos estamos amando? ¿Nos estamos amando? ¿Y así pretendemos amar a nuestro prójimo? Otro punto que vemos allí en Mefiboset es, vamos a mirar qué significa el nombre de Mefiboset. Mefiboset significa el avergonzado, o el que esparce vergüenza, o que produce vergüenza. Ese es el significado de Mefiboset. Tremendo, ¿no? Mefiboset, prácticamente en esa situación que él tenía, estaba totalmente frustrado, lleno de timidez, lleno de temor,
¿verdad? Y miraba yo, pero un muchacho de estos, con todo lo que tenía y todo lo que albergaba era vergüenza. Y miraba qué significa también vergüenza, y encontré una definición que dice: significa sentimiento de incomodidad producido por el temor a hacer el ridículo ante alguien o a que alguien lo haga. Otro significado también encontraba aquí también significa turbación del ánimo, que suele encender el calor del rostro, ocasionada por una falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante, propia o ajena. Es que la vergüenza desanima, la vergüenza destruye. La vergüenza destruye. Por eso es importante que, así como no queremos que nuestro corazón se albergue de venganza, tampoco le permitamos a nuestro corazón que albergue allí vergüenza. Porque la vergüenza muchas veces no nos deja avanzar. Puede que tengamos muchos proyectos, tengamos muchos sueños, pero si hay vergüenza en nuestro corazón, no se van a llevar a cabo. Porque la vergüenza estanca, frustra. La vergüenza no deja avanzar. Es importante, porque miren a Mefiboset, ¿dónde fue a parar? Por la vergüenza, ¿dónde fue a parar? A Lodebar. Ustedes se imaginan, me puse a mirar esta parte y se imagina a Adán y Eva cuando pecaron, la vergüenza que les dio, sobre todo cuando Dios fue a buscarlos. ¿Qué fue la respuesta de Adán? Tuve miedo y me escondí. Prácticamente Mefiboset igual estaba escondido en Lodebar. Y eso habla a nosotros. A veces nosotros nos escondemos también del llamado de Dios. Muchas veces nos escondemos de la presencia de Dios y Dios nos quiere usar. Y por eso es que Dios hoy quiere que salgamos de Lodebar, porque Él quiere usar a su iglesia. Dios hoy te quiere usar a partir de hoy. Pero tenemos que salir de ese escondedero, tenemos que salir de Lodebar. ¿Se imagina usted también a Pedro cuando negó al Señor? La vergüenza que Pedro sintió una vez el gallo cantó las 3 veces. ¿Te imaginas? Tuvo que haber sido tremendo, porque para el Señor después venir y decirle: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo, apacienta mis ovejas. Tuvo que decirle 3 veces, ¿verdad? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Te imaginas esa vergüenza tan tremenda que pudo haber pasado Pedro? Mire, es que cuando nosotros muchas veces nos avergonzamos, la Biblia dice claramente, dice que el que se avergonzare, ¿qué dice? Que el Señor también lo avergonzará delante de mi Padre que está en los cielos. Y esto me lleva a mirar muchas cosas. Por eso es importante que no alberguemos vergüenza en nuestro corazón. Hay ocasiones que nos preguntan a nosotros muchas veces: ¿eres cristiano? ¿Eres cristiano? Y a veces no damos ninguna respuesta. ¿Por qué? Porque no queremos que nos descubran. A veces nos pasa lo de la policía secreta, ¿verdad? A veces nos pasa, queremos pasar desapercibidos. Queremos ser cristianos anónimos, ¿verdad? No queremos muchas veces demostrar o mostrar de que somos hijos de Dios. ¿Y cuántos hijos de Dios hay acá? Amén. Entonces, no permitas la vergüenza en el corazón, porque la vergüenza nos puede llevar muchas veces a negar el Evangelio, a negar a Cristo. Y Él dice que el que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Lastimosamente muchos no les da vergüenza portar una camiseta, ¿verdad?, de su empresa o de su equipo de fútbol, aficionados, que son aficionados. No les da vergüenza muchas veces enviar chistes por las redes sociales, no les da vergüenza de pronto mandar chismes.
Oye, pero muchas veces nos da vergüenza mandar un texto bíblico. Nos da vergüenza compartir el Evangelio. Porque algo que a mí me pasa muchas veces que yo no tengo tiempo de compartir así de persona a persona, yo uso inmediatamente el WhatsApp y envío un texto bíblico. Pero no por vergüenza, sino porque a veces no tengo el tiempo. Aquellas personas que les está uno compartiendo que no conocen de Cristo. No entre nosotros mismos conocemos la palabra, tenemos la Biblia en la casa, pero otros no conocen de Cristo. Y esas personas necesitan verdaderamente de la palabra. Pero si nosotros lo hacemos en vergüenza, nada va a pasar. ¿Y cuántas almas muchas veces se pierden, se van, parten de este mundo sin conocer el amor de Cristo? ¿Por qué? Porque nos dio vergüenza compartirle el Evangelio, compartir las buenas nuevas de salvación. Y déjame decirle que Dios un día aún de eso va a tomar cuentas. Si leemos el libro de Ezequiel, allí nos habla el Señor. Predícales, háblales, escuchen o no escuchen, háblales. Porque la misión de la iglesia, ¿qué es? ¿Cuál es la gran comisión de la iglesia? Ir y hacer discípulos, dice la palabra, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas. Y Dios nos ha enseñado mucho a nosotros, ¿verdad? Es mucho lo que Dios nos ha enseñado. ¿Amén? Entonces no te avergüences en hablar de Cristo. No te avergüences de ganar almas para Cristo, porque el mejor trabajo que tiene buena paga es la obra de Cristo. Es el mejor trabajo. Es la mejor paga. ¿Cómo ven la mesa hoy? ¿Cómo la están mirando? Se ve bonita, ¿verdad? Yo tenía pensado de traer una mesa más grande, con hartas cositas, pero aproveché mejor la cena. Dije, no, compartámoslo con la cena mejor. Pero no la sigan mirando así con ojos naturales, mírala con ojos espirituales. Y pídale al Espíritu Santo que te revele qué significa la mesa, o qué te espera para las bodas del Cordero. Este mensaje es muy alentador. Este mensaje me hablaba a mí, o nos habla, primeramente de la misericordia tan grande que Dios tiene para con nosotros. Una de las cosas que vemos allí con Mefiboset es que para ir a la mesa del rey no fue porque era el hijo del rey, no fue por sus propios méritos, fue porque había un pacto entre Jonatán y David. Y el mejor pacto que tenemos hoy es a través de Jesucristo. Jesucristo fue a la cruz. Dio su vida por cada uno de nosotros. Ese fue el mejor pacto. La Biblia está llena de pactos. Si usted mira, está el pacto de Moisés, el pacto de Abraham, el pacto de Noé, en fin, pactos y pactos. Pero para mí el mejor pacto fue este. El pacto entre Dios y nosotros, Jesús, que lo entregó en esa cruz del Calvario para que tú y yo saliéramos de lo de bar. Para que tú y yo podamos disfrutar de esa mesa que Dios tiene preparada. No cualquier mesa, esta mesa es pequeñita, pero es que lo que Dios tiene es incomparable para cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Cuando nosotros miramos la Biblia, en un pasaje bíblico de Lucas 14 nos habla allí de los convidados a las bodas. ¿Sí lo han leído? Los convidados a las bodas. Y Dios dice allí, ve por los campos y trae cojos, trae mancos, trae ciegos. ¿Pero por qué lo decía el Señor? Porque tenía un grupo especial para invitarlos. Y el uno empezó a decir, no voy. ¿Por qué qué? Porque tengo que trabajar. No voy porque me tengo que casar. No voy por esto. Excusas y excusas y excusas.
¿Y será que a nosotros nos pasa muchas veces lo mismo? Dios tiene una invitación grande para nosotros. Pero si nosotros seguimos con todas las excusas, déjame decir de que Dios dice entonces, ve por los campos y trae cojos, ciegos, mancos. Ve y tráelos. Porque bastante lugar hay. Bastante lugar hay. Jesús dijo, voy a la casa de mi Padre a preparar morada para cada uno de vosotros. ¿Cuántos quieren ir a esas moradas? ¿Cuántos quieren disfrutar de esa mansión? ¿Cuántos quieren disfrutar de esa mesa? Amén. Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Pero tenemos que no dejar albergar nuestro corazón de gigantes, como nos hablaba el domingo el Señor, de gigantes que muchas veces quieren destruir o nos quieren desanimar o nos quieren hacer volver atrás. No, Dios quiere una iglesia que se levante en su poder, porque grandes cosas tiene para Él. Yo quiero que te pongas de pie en esta mañana. Hoy vamos a compartir la cena. Y quiero que te pongas la mano en el corazón y sigas mirando, no con ojos naturales, sino que mires con ojos espirituales. Quizás pienses que has cometido muchos errores en la vida, que no te mereces otra oportunidad. Pero la Biblia dice que Dios es un Dios de oportunidades, ¿verdad? Y el Señor hoy nos dice, no tengas temor. Así como le dijo David a Mefiboset, no tengas temor. Tal vez así Dios nos dice hoy, no tengas temor. No tengas temor. Porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a mi nombre. Te restauraré con todos los bienes. Y es que déjame decirle que un día el saltón, el revoltón y la langosta nos hayan destruido, nos hayan robado todo lo que Dios nos haya dado a causa del pecado. Aún esa comunión que había entre nosotros y Dios fue robada, fue destruida. Pero hoy es día de restitución, hoy es día de restauración, hoy es día de esperanza, hoy es día de misericordia, hoy es día de perdón. Usted dirá, pero ¿cómo salgo yo de lo de Bar? Sí, yo tengo este problema, lo tengo así, así, así. ¿Cómo salgo? Pues hoy es el día. Y quiero que cierres allí tus ojos, porque hoy es día, o es tiempo de perdonar a aquel que nos hizo caer, aquel que nos lastimó, aquel que tal vez nos ofendió, aquel que tal vez nos ultrajó, aquel que nos hizo sentir mal y tuvimos vergüenza, porque la vergüenza viene a causa muchas veces de hacernos caer mal. Cuando nos hacen hacer el ridículo, nos llenamos de vergüenza. Pero es tiempo, hoy es el día de que perdonemos a ese que nos hizo hacer el ridículo. La venganza no es nuestra, es de Dios. Y Dios es quien sabe, conoce cómo está su corazón. Y tal vez como Mefiboset nos hemos sentido menospreciados, desechados, cuando tenemos una mesa que nos espera, cuando tenemos una mansión grande que nos espera, pero que si no salimos de lo de Bar, nos va a pasar lo de Mefiboset. Y tal vez Dios también necesita hoy muchos hombres como Siba, que le digan al Señor,
Hay uno que ha quedado. Y ese uno puede ser un familiar, puede ser un hijo, un padre, puede ser un primo. Ha quedado uno. Y tal vez así como el rey David mandó a traer a Mefiboset, tal vez también nos puede usar a nosotros y decir: vaya y tráiganlo. Vaya y tráiganlo. ¿Cuántos estamos dispuestos a ir a traer a aquel que Dios lo ama también como nos amó a nosotros? ¿Cuántos estamos dispuestos a pagar el precio, a salir de ese Lodebar? Hoy es tiempo. Isaías capítulo 1 versículo 18 dice: venid pues y estemos a cuentas, que si vuestros pecados fueren como la grana, emblanquecidos serán como la nieve. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Perdona. La única salida o el único requisito para salir de Lodebar es perdonando a aquel que nos ha maltratado, perdonando a aquel que nos ha ofendido, perdonando a aquel que nos hizo hacer el ridículo, aquel que nos hizo perder ese negocio, aquel que llevó chismes a nuestra casa. Perdónalo en esta mañana, para que podamos salir de lo demás. Perdona a aquel que te abusó. Perdona a aquel que te abandonó. Nosotros no somos quien para juzgar. Descansa en Dios. Entrégale esa carga a Dios, que Él tiene cuidado de cada uno esta mañana. La Biblia dice claramente que si nosotros confesamos nuestros pecados, que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, y que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Yo en el nombre de Jesús te digo, hermano, esta mañana, levántate y empieza a caminar para entrar a ese palacio y a disfrutar de esa mesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo no sé si tienes que perdonar a alguien esta mañana, hazlo allí, solo tú y Dios. Perdona. El perdón es la llave para poder disfrutar de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Espíritu Santo, porque estás ministrando. Señor, muchas gracias, yo te doy en esta mañana por lo que estás haciendo en cada uno en esta mañana, Señor. Llévate, Señor, en esta hora, Padre. Llévate toda carga. Tú dices en tu palabra: venid a mí los trabajadores y cargados, y yo los haré descansar. Tú dices, Señor, Padre, en tu palabra: echen las cargas sobre Jehová, y que Él no deja para siempre caído al justo. Entrégale esa carga en esta hora al Señor. Gracias, Señor. Gracias porque estás en este lugar. Seas tú, Señor, vendando en esta hora, Padre, cada herida. Señor, gracias porque tú eres bueno, y bueno en gran manera, Señor. Algún día les comentaba yo también que el Señor aquí en este lugar me permitió un día mirar cómo Él echaba aceite en unas vasijas, pero que ese aceite no permanecía en esas vasijas. En la medida que Él echaba ese aceite, el aceite iba saliendo por unas fisuras. El aceite iba saliendo. Y el Señor me mostraba, me hablaba a través del pastor. La iglesia, Dios quiere, tiene cosas grandes para la iglesia, bendiciones grandes tiene para la iglesia, pero
permanecen allí porque hay mucha herida, hay mucha fisura en los corazones. Y Dios quiere en esta mañana sanar corazones, pero tenemos que salir de Lodebar. Tenemos que salir de allí. Tenemos que salir de ese lugar de soledad, de tristeza, de abandono. Tenemos que salir de ese lugar de miseria. Tenemos que salir de allí para ir a ese palacio, a esas mansiones que Dios tiene para cada uno en esta mañana. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, seas tú ministrando. Mira tu iglesia. Mira los corazones, Señor, en esta mañana, Señor. Seas tú derramando, Señor, de tu poder. Mira a Mefi José, cuando se sentó en esa mesa, los hijos de David ya no vieron nada en él, porque ese manto de esa mesa estaba allí cubriendo sus pies. Pero tal vez a ti y a mí no nos va a cubrir un manto, sino el manto del Espíritu Santo. Es el manto del Espíritu el que nos está cubriendo en esta mañana. Déjate ministrar por el Espíritu Santo en esta mañana, porque Él está en este lugar. Él está en este lugar y cosas grandes está haciendo en cada uno de nosotros. Él dice en su palabra: ocúpate de lo mío, que yo me ocuparé de lo tuyo. Ministrale allí, adórale allí. Si siente ganas de cantar, cántale, adórale, porque tú y yo fuimos creados para eso, para adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y Él está en este lugar porque Él te quiere levantar en esta hora, porque Él quiere darte fuerzas, porque Él dice que Él da fuerzas al que no tiene ningunas. Él dice que da fuerzas al que está cansado. Y tal vez muchos venimos a este lugar cansados, sin esperanza, pero tenemos una esperanza grande que se llama Jesucristo, porque Él es la respuesta a nuestras vidas. Él es la respuesta a nuestras inquietudes. Espíritu Santo, gracias. Llena más, llena más. Llena más nuestros corazones, Señor. Llena más nuestros corazones de ti, Señor, en esta mañana. Señor Dios Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos. Glorifícate, Señor, en esta mañana. Sé tú, Señor, nuestra guía. Sé tú, Señor, Padre, nuestro consuelo, nuestra paz. Sé tú, Señor amado Jesús, derramando de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Sé tú, Señor Padre Santo, en el nombre de Jesús.